Askerukipan takenitaki, istapfistati. Askerukipan Askerukipan yatichiri. Askerukipan yatichiri. Askerukipan yatichiri. Askerukipan yatichiri. Kallantañan. Ya, hayliwim kallantañan, ya. Takeni, micrófono na kantesipam, enciendan sus micrófonos, kantesipam. Takeni. Maya kimsa. Kupa Kolila puniwa. Chimaka ya kita pone Aquí una situ. Ichawai sarawaja. ya kita pone waliki halaya takini kallantañani ya qepa yataqawinja sayaqalqa toqeti tintas que estamos aprendiendo sobre lo que son los vocales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hemos visto vocales alófonos y lo que es el diptongo, ¿no? Hemos dicho que no existe, ¿no? Entonces ahí nos hemos quedado básicamente, ¿no? Voy a simplemente repasar un poco para que no se les olvide. Entonces hemos dicho, ¿no? En Aymara hay vocales alófonos. Los vocales alófonos son la vocal E y la vocal O. Estas dos vocales son alófonos. ¿Alguien recuerda por qué se llaman alófonos estos dos vocales? ¿Dice así? Sí, porque al momento de pronunciar cambia su pronunciación. Ya, en todo caso, estos dos vocales no se escriben, solamente se pronuncian, ¿no ve? Por eso se llaman vocales alófonos, ¿no ven? ¿Y qué vocales cambian para esto, no? Entonces, esto es la I y esto es la O. No, perdón, la U, ¿no ve? Entonces, estas dos vocales, la vocal I o la vocal U, cambia en la pronunciación cuando estas vocales se encuentran antes o después de las siguientes letras. ¿Sí? Entonces, solamente pasa con estas letras, ¿ya? La X. Listo. Estas cuatro consonantes, ¿no? Modifican a la pronunciación de estas dos vocales. Entonces, existen los vocales alófonos, ¿ya? ¿Queda claro, no ven? ¿O hay alguna pregunta? ¿Canasa ya? ¿Sí? Muy bien. Ahora hemos hablado de lo que son los diptongos. Los diptongos o triptongos en Aymara son choque de vocales. Entonces, hemos dicho, cuando hay choque de vocales, la vocal I se cambia por la Y, ¿no? La Y. Y la vocal U se cambia por la V, ¿no ve? La W. W sería, ¿no? W. ¿Ya? Entonces, esa es la regla. Por eso la escritura del Aymara, por ejemplo, ¿no ve? Entonces, hemos dicho Aymara. Entonces, esta I, ¿no ve? Aquí hay choque de vocales, ¿verdad? Entonces, esta I cambia por la Y, ¿no ve? O, por ejemplo, Uywa, ¿no ve? Uywa. Entonces, igual hay choque de vocales. Entonces, esto, la I, la segunda, cambia. Hemos dicho, ¿no? Cuando es con vocal A, entonces siempre va a cambiar la I o la U, ¿no ven? Ahora, cuando es hay choque de vocales entre U y la I,
Entonces, por lo general, el segundo va a cambiar, ¿ya? A ver, Richard, adelante, Richard. ¿Tienes alguna pregunta, Richard? Ticona. ¿No? Bueno, con la manito levantada, ¿ya? Entonces, esto es el tema de lo que son los diptongos, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Simplemente estoy repasando un poco, ¿no? ¿Todo claro? Sí, Sayatichiri. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta aquí el tema de lo que son los fonemas vocales, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que son alargamiento vocálico, ¿ya? Alargamiento vocálico. Vamos a repasar también. El alargamiento vocálico en Aymara se llama, voy a poner alargamiento vocálico. Eso sería en castellano, ¿correcto? En Aymara, el alargamiento vocálico se llama sayajita, ¿ya? Sayajita. Sayajita. Ya está. Entonces, el alargamiento vocálico se da en las tres vocales, ¿no? De esta forma, ¿no? Entonces, la vocal A, la vocal I y la vocal U, ¿no? Esto es el alargamiento Ay, ay. vocálico, ¿ya? El uso de lo que es la diéresis, ¿ya? Entonces, hemos dicho, ¿no? Todas estas vocales tienen un tiempo, ¿ya? De pronunciación, ¿no? Entonces, decimos A, E, I. En este caso, sí, está bien, ¿no? Un tiempo. Ahora, cuando usamos lo que es la diéresis, hacemos como si fuera el acento en castellano, ¿ya? En acento, por ejemplo, decimos lección, ¿no ve? Alargamos, ¿no ve? Entonces, de la misma forma, cuando se encuentre la diéresis, vamos a alargar esa vocal. Entonces, en vez de decir A, vamos a decir A, ¿no ven? Como si fuera dos tiempos, pero junto. En vez de decir I, vamos a decir I. En vez de decir U, ¿ya? Entonces, vamos a alargar. Entonces, estamos diciendo en resumen, ¿no? La A con diéresis más o menos va a equivaler a dos A's, ¿no? Y la I va a equivaler a dos I's y la U con diéresis a dos U's. Pero no A, I, U, no así, sino A, I, U. Vamos a simplemente alargar la pronunciación, ¿ya? La pronunciación. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? O las situaciones en cuando se presenta la diéresis, ¿no? Primero tiene que ver con lo que es la contracción, ¿ya? Entonces aquí voy a poner contracción. Contracción. ¿Se ve donde estoy escribiendo contracción? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Bien. Entonces, en contracción tenemos, por ejemplo, los números, ¿no ven? Maya, paya, ¿no ven? Entonces, ¿qué número es esto? Maya. 1. 1. Y 2, paya, ¿no ve? Estos dos números, y hay otras palabras más, ¿sí? Simplemente como ejemplo, ¿no? Entonces, en vez de decir, por ejemplo, maya, paya, por ejemplo, yo digo maya panca, ¿no? En vez de decir maya panca, yo puedo decir Ma. ma, ma. Entonces, esto equivale exactamente a maya. Pa, también exactamente lo que es 2, ¿sí?
Entonces, hay contracción, por lo tanto, usamos lo que es la diéresis, ¿correcto? ¿Queda claro? Por ejemplo, hay otro, ¿no? Kaya. ¿Qué es kaya? Kaya es Aquello. Aquel, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, en vez de decir kaya uta, pues yo digo ka, ja uta, ¿no ve? ¿Queda claro, no ve? sí, ¿Sí? Muy bien. Entonces, para que se acuerden, escriban aquí un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ma, panca, pa, pisi, ka, jaque, ¿no ve? Entonces, para ver la contracción, ¿ya? Qeqtapham, ¿ya? Un ejemplo de cada uno de estos, ¿sí? Taqin, qeqtapham, qeqtapham. ¿Ya? ¿Terminaron de escribir? Pukuyaptati. Tukuyaptati. Ya está Ojilata. A ver, Ullartanim, Gilata. Ma anu. ¿Ya? Kahaqi. ¿Ya? Ma tanta. ¿Ya? Ka pollo. Vale, Kipune. Excelente. ¿Te empiezo ya a manejo? ¿Muy allá? ¿Muy hacia allá? Yo ya te chiri. Ya. Vale, como ajá. Saranta Kipune. Esa es la primera forma, ¿ya? Cuando utilizamos lo que es la diéresis. El segundo es la unión de palabras, ¿ya? Unión de palabras. A ver. Unión de palabras. Unión de palabras, ¿ya? Unión de palabras. Por ejemplo, ¿no? Decimos en castellano, ¿no? Chica, ¿qué es chica? Pues Aymara, ¿no? No en castellano. Aymara, chica, ¿qué es Milla. chica? ¿Ah? ¿Y milla? No. Recto. ¿Perdón? medio, Mitad sería. mitad, Esto es mitad, ¿no? sí, Chica sería un recto, ¿no? Ahora chica en castellano sería Emilia. ¿Ya? La chica es mitad, ¿ya? Mitad. Ahora, otra palabra. Uru, ¿qué es uru? día, Día. Ya, muy bien. Entonces, esto es dos palabras, ¿sí? Entonces, yo puedo decir mediodía, ¿no ven? Entonces puedo decir chica, uru, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? O puedo decir medianoche, ¿no? Chica, arum, arum, ¿no ven? Dos palabras compuestas, ¿sí? Pero en lugar de decir chica, uru de forma separada, yo puedo unir, ¿no? Entonces yo digo chikuru, chikuru, ¿no? En vez de decir chikaruma, chikaruma, ¿no? Chikaruma. ¿No ven? Entonces, ¿dónde está la diéresis? Está aquí, ¿no ven? ¿Sí? Está aquí. Entonces, cuando juntamos dos palabras o lo volvemos en una sola palabra, dos palabras, utilizamos en la unión la diéresis. ¿Queda claro? Hanat, Hanicha. kanaskiwa, kanaskiwa, Por ejemplo, otro ejemplo los voy a poner, a ver. Eh, aquí saben lo que es uta, ¿no ven? Y anca, ¿saben qué es anca? afuera, Afuera. Muy bien. Uta ya saben, casa y anca es afuera.
Utanqa. ¿Alguien sabe qué significa? Utanqa. En casa. No. Patio. Fuera de Patio sería Patio. Utanqa. afuera. Patio. Excelente. ¿No ve? Hemos formado otra palabra, ¿no ve? Que tiene otro significado, ¿no ve? ¿Sí? Pues así se da mucho. ¿Ya? Listo. Qanatanich. Hanaskiwa. ¿Ya? A ver, escriban algún ejemplo que no sea esto precisamente. Arteltapam. Otro ejemplo. Tapam, tapam. Cuidado, sapitato, ¿ya? Listo, cuyi. Listo, cuyi. Yo unido next dia pa suru. Ya. Vale, ¿qué? ¿Qué tiempis? ¿Alguien más? Escribe yachiri. ¿Ha escrito Chicaipo? ¿Ya? Hachuru. Hachuro, ¿ya? Taqpachani. Takpachani, takpacha. Eso creo que no. Takpacha es una palabra en todo caso, ¿no? ¿Cómo sería la división? Taqi. Takpacha. Pachani. Haruru. Haruro, está muy bien. Ujú. Ya ese takpachani creo que es una palabra nada más, ¿ya? Creo con sufijo nada más. A ver, otros ejemplos. Yaranipam, yaranipam. Pacha anatañani. Ya. ¿Qué más? Wasuru. Ya, wasuru. Hachuta, ¿Perdón? hachuta, Chuta. Ya, ¿cuáles serían las palabras? hacha y uta. Ah, ya. ¿Qué más? Iska'ano. Fiscano. Ya. Fiscano, ya. Ya, waliki, amo ese haya, hana haya, hanicha. Chachaniwa. Chachaniwa, ok. Chachaña. O otro sería Chuñupawa. Uy, pero son dos palabras. Chuñupawa. Ah, bueno. Cuando juntamos, no cuando conjugamos. Chuñuputi. No, igual son dos palabras separadas, ¿no? Ya solamente cuando se une o se vuelve una palabra, en ese caso utilizamos, ¿ya? No cuando están separadas todavía. Ahora vamos a ver otros casos. ¿Queda claro, no ve, Hanicha? ¿Jaraja ya? Sí. Ya, ahora vamos a utilizar en verbalizador, ¿ya? En verbalizador. Aquí voy a poner. Verbalizador. ¿Ya? Como verbalizador. Por ejemplo, ¿saben esto, no? Jaque, ¿qué significa? Persona, gente. Gente, persona. Muy bien, jaque, ¿no? Persona. Ahora, si yo digo, por ejemplo, ¿cómo lo vuelvo? Jaquiña, esto lo estoy volviendo verbo, ¿no ve? Pero en todo caso, aquí, jaquiña,
Entonces, en ese caso, esto se utiliza diéresis, haqiña, ¿sí? ¿Qué significa ahora esto? Hay que ser gente. persona. Ser una Ser persona. gente. Ser Ser gente. gente o ser persona, ¿no ve? Sí. Por ejemplo, cuando alguien se junta o se casa, dice, haqiya tawa, ¿qué está diciendo? Y ya es gente. Pero Ya en está realidad, ¿qué le aparejado. está diciendo? Se está casando y No tiene que ser gente. Va a Ya, ser pero una persona. una persona de bien, así más o menos, ¿no ve? Sí, sí. ¿Sí? Pues no es simplemente el significado, no es algo escueto, sino es algo amplio, algo, ¿qué decimos? Algo más, hay que interpretar, ¿ya? Entonces, eso significa, ¿no? Ya voy a hacer que sea más clarito para poder ver una vez más. Ya. Richard no tiene audio. Ya. Otro ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? A ver. Ya sé. ¿Qué significa Naya? Yo. Yo. ¿Ya? Yo. Ahora. ¿Qué Yo significa? soy. Yo Yo soy. soy. Yo soy. ¿Sí? Entonces, en este caso, esta es una regla, ¿no ve? Vamos a ver recién con ustedes, ¿no? Conjugación, ¿no? Esta es una regla, ¿ya? Entonces, Nayat, wa, yo soy, ¿no? Nayat. Otro ejemplo más, a ver. A ver, en los cuentos van a escuchar mucho, ¿no? Por ejemplo, voy a poner aquí. Tiula. ¿Saben qué es tiula? Zorro. Zorro, ¿no ve? Zorro. Tiula. Tío. Tío también, ¿sí? Muy bien. Ahora dice, ¿no? Tiulaña. ¿Qué está diciendo? Ser zorro. Ser zorro. Ser tío. Entonces, ser tío, ¿no ve? ¿No ve? Lo mismo que en este caso, ¿no ve? Ser gente, ser zorro. ¿Sí? Entonces, en esos casos, también se utiliza lo que es la diéresis, ¿ya? En verbalizador. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Chachaño. ¿Anati? Ya. Chachaño. Chachaña. Chachaña, guarmiña, guaguaña, ¿no ve? ¿Sí? ¿Se puede hacer eso con cualquier palabra? Sí, por lo general sí. Pero cuando está como verbalizador, ¿no ve? No en otra situación, ¿ya? Ahora vamos a ver otro caso. A ver, cuando el verbo se conjuga en tiempo futuro, ¿ya? Tiempo futuro. Ejemplo. Saraña, Chachañigua. ¿qué es saraña? Saraña. Ir. Ir, ¿no ve? Verbo ir, ¿no? Saraña. Ahora, para conjugar el tiempo futuro, quito la ña. Para conjugar, quitamos la ña. La ña es como en el castellano, ¿no ve? En castellano terminan los verbos infinitivos en ar, er, ir, ¿no ve? En Aymara, todos los verbos infinitivos terminan en ña. ¿Ya? Entonces, ahí se van a dar cuenta que es verbo o no es verbo, ¿ya? Entonces, saraña, ¿no ve? Entonces, quito el infinitivo. Entonces, yo digo sará o saragua, ¿no ve? Entonces, ¿qué está diciendo? Saragua. Voy a ir. Voy a ir, ¿no ve? Saragua, ¿no ve? Mancawa, ¿no? Aña. Esto es el verbo. ¿Qué verbo es? Comer. Entonces, agua. Esto estoy diciendo, Voy a comer. voy a comer en tiempo futuro, ¿no ven? Tiempo futuro. A ver, ¿qué puedes decir? A ver, otro verbo, tiempo futuro.
Jutawa. Ya, jutawa, ¿no? Jutaña es venir, ¿no ve? Jutaña, Así es. ¿ve? Entonces, jutawa. Entonces, voy a venir, ¿no ve? ¿Algún otro verbo más? Tiempo futuro. Leer. Ya. Ullaña, ¿no ve? Ullaña. Entonces, ullawa. Voy a leer, ¿no ve? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Cualquier verbo en tiempo futuro lo van a conjugar con diéresis, ¿ya? Eso hace que sea futuro, ¿ya? ¿Quedó claro? Sí. Pero futuro. Hanaja, ¿ya? En Sí, tiempo sir. futuro, ¿ya? Ya, teacher, ¿Sí? el gua, por qué le está poniendo el gua, ya, teacher? En una clase anterior solo me indicaron que hay que poner hasta donde está la diéresis. Ya, Sara, Manca, Juta, ¿no ve? Sí, es como Ya. Ya. Ahora, ¿por qué estoy viniendo? El sufijo wa hace que sea afirmativo. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Esto lo afirma. ¿Ya? Tiene dos funcionalidades este wa. Vamos a ver ya sufijos, ¿no? Ahí vamos a conocer. Entonces, por ejemplo, Sara, ¿no ve? Entonces, Sara simplemente diría, iré. Manca, ¿no ve? Entonces, esto sería comeré. Comer. ¿Sí? Juta, veniré, ¿no? O vendré sería, ¿no? Vendré. Uya, ¿no? Leeré. Leeré. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces cambia. ¿Ya? Entonces aquí con la wa estamos afirmando. ¿Ya? Hanatanich. Y a ¿Quedó Tichiri, claro? y así, ¿en qué tiempo ya sería, digamos, iré? ¿Sería tiempo presente? No, sigue siendo futuro, pues. Sigue siendo futuro. Iré, ¿no ve? ¿Quedó claro esto o no quedó claro? Quizá ya Tichiri. ¿No ve? Sigue siendo futuro, pero ya no dice voy a ir, sino dice solamente iré. ¿No ve? Manca solamente dice comeré. ¿No ve? Sigue siendo futuro, pero ya no está afirmando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Ese también se puede decir con pronombre Chiri. Claro, aquí pueden conjugar. No hay problema, ¿no? Nayaj mankawa. ¿Ve? Nayaj sará. ¿Ve? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Nayaj. Pero todo estos, los cuatro, están en primera persona, ¿sí? Naya, ¿no Primera ve? persona. Sí. ¿Sí? Naya, Naya, Naya. ¿Sí? En primera persona. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Hanatanicham. Sí, sabía, teacher. Ya, Walik, voy a borrar ya para que entre otro. Ahora en exclamativo, ¿ya? Entonces aquí voy a poner exclamativo. ¿Qué es exclamativo? En castellano utilizamos lo que son los signos Interrogativos. de admiración, ¿no? Admiración. Admiración, ¿sí? Por Admiración, sí. ejemplo, en castellano decimos, un exclamativo sería... Interjección. no sé. Uy. Uy, yo sé. Por ejemplo, ahora les pongo Cusa. ¿Qué es Cusa? Bueno, Bueno. bueno. Bueno, Bueno, Cusa, ¿no? Esto no es exclamativo, ¿sí? No es exclamativo, Cusa, ¿no? Entonces yo digo, ahora, Sí. a ver, ¿quién puede leer qué significa? ¿Cómo dice ahora? A ver. Está muy Qué bien. bueno. Kusasa, ¿no ve?
Yes. Entonces, esto ya es exclamativo. Es bueno, es bueno. Entonces, esto sería, qué bien es, ¿no ve? Algo así, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, sí. Qué bueno o qué bien es, ¿no ve? Esto ya es exclamativo. El guay es afirmativo. O qué bien está, no sé, algo así, ¿no ve? Kusasa, ¿no ve? Entonces, eso es ya un exclamativo. Otro exclamativo, por ejemplo, a ver. ¿Qué hemos visto? Jaque. ¿Qué es jaque? ¿Hemos dicho? Persona. Persona. Ahora lo pongo jaquesa. ¿Qué estoy diciendo? Es una persona. Es una persona, ¿sí? ¿No ve? Pero de forma exclamativa. Jaquesa, ¿no ve? Por ejemplo, no sé, creías a una persona que nunca iba a madurar, nunca iba, no sé, se casa y nunca pensaste que iba a ser una buena familia, ¿no? Y al final te sorprende, ¿no ve? Jaquesa, ¿no ve? ¿Sí? O alguien te ruegas para que te ayude a algo, trabajar algo y sabes que es un falluco, ¿no? Pero resulta que viene, ¿no ve? Entonces ahí decimos igual, jaquesa, ¿no ve? Entonces, cómo se traduciría al castellano? ¿Es persona? Gente es. Gente es, ¿no ve? Sí, Sí, pero tal vez no es en castellano exclamativo, ¿no? Pero en no Aymara, es. jaquesa, ¿no ve? ¿Ya? Exclamativo. A ver, otro, a ver, Wally, ¿qué es Muspañera Wally? quizá, digamos. Ay, carajo. ¿Perdón? Muspañera quizá, dice. Ok, Muspaña, Muspaña. ¿Muspaña qué es? ¿Muspaña? Admirarse, Admirarse. quedarse Admirarse, ¿no pensativos. ve? Ok, Sorprendido. sorprendido. Muspaña es, a ver, Muspaña es, sí, admirarse, ¿no? Ya. Muspaña sa, ¿no ve? O Muspaña era quizá, ¿no ve? ¿Sí? Esto puede ser de esta forma o puede ser Muspaña era quizá, ¿no ve? En ambos casos sigue siendo exclamativo, ¿sí? Hanat Hanicha, Tanaski igual. ¿ya? Entonces, eso cuando es exclamativo, ¿ya? Exclamativo. Ahora, siguiente caso, ¿sí? Siguiente caso. A ver, cuando hablamos cuando conjugamos los verbos en Aymara, debemos tener bien claro que estos no es como en castellano. En castellano tenemos tres tiempos, ¿no ve? Tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro, ¿correcto? Tres tiempos. En Aymara no, hay varios tiempos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Hay tiempo pasado no testimonial, tiempo pasado testimonial. A ver, ¿cuándo sería, por ejemplo, testimonial o no testimonial? Tiempo pasado testimonial y no testimonial, ¿cómo sería? Testimonial sería cuando tú lo has visto, ¿no? De repente. ¿Ya? Y no Y no testimonial sería pues, testimonial, cuando te han contado, tal vez. exactamente, así es la situación, ¿ya? Exacto. Entonces, esas cosas se manejan en el Aymara. Entonces, se utiliza la diéresis cuando utilizamos tiempo pasado testimonial. Entonces, aquí voy a poner tiempo pasado testimonial, ¿ya? Entonces, cuando estamos en tiempo pasado testimonial, utilizamos también al momento de conjugar lo que es la diéresis, ¿ya? En primera persona igual voy a conjugar, ¿ya? Voy a utilizar saraña, ¿ya? Saraña, ¿no? El verbo, ¿no ve? ¿Qué verbo es esto? Ir. Ir, verbo ir, saraña, ¿ya? Ahora, para volver infinitivo, entonces lo borro el infinitivo, perdón. Sara. Entonces, aquí, como es pasado, entonces pongo ya, ¿no ve? Sara, yat, Ua. ya, sarayatua. Ahora, aquí falta la diéresis, ¿no?
Sara. Yatwa. ¿Qué significa esto? He ido, ¿no? Yo había ido. Yo iba, ¿no ve? ¿Sí? Había sería no Ido o yo había testimonial, ¿no ido ve? sería, ¿ve? ¿Perdón? Yo fui. Yo fui o yo iba, ¿no? Yo Sería, iba. yo iba, ¿no ve? Esto es tiempo pasado, pero pasado testimonial, ¿ya? Por ejemplo, otro ejemplo que hemos manejado, mancaña, ¿no? Aña, ¿no ve? Entonces quitamos la ña, entonces copiamos terminación. Pasa. ¿Ve? Mancayatua, ¿qué significa? Yo había comido. Yo comí. Yo comí, ¿ve? O yo comía, no sé, ¿no? Yo comí o yo comía. Yo comí, ¿no? ¿Sí? Tiempo pasado testimonial. ¿Qué más puede ser? A ver. Otro ejemplo. A ver. A ver. Jutaña. ¿Qué es jutaña? Venir. Venir. ¿Ve? Jutaña. Entonces quitamos jutayatua. ¿Qué estoy diciendo? Yo venía. Yo vine. Yo vine, ¿no ve? Yo vine. Jutayatua. Yo vine. ¿Ya? Kanatanich. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? ¿Cómo estamos? A ver, voy a hacer una variante. ¿Ya? Jutaña. Una variante. Jutaña. Ahora, por ejemplo, quito la ña. Jutanwa. ¿Qué estoy diciendo? Venía. ¿Pero a quién se refiere? ¿Qué persona es esto? Él Segunda venía, persona. la segunda persona, ¿no? Tercera en todo caso, ¿no? Él o ella, ¿no? Sí. Sí, él venía. Entonces, él o ella venía. O en todo caso, sí, venía. ¿Ya? Entonces, se puede conjugar en otras personas también, ¿ya? Tiempo pasado testimonial, utilizamos lo que es la diéresis. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Kanatanich. Profesor, por ejemplo, en la variante, por ejemplo, acá en el Perú, ese Aymara Sarayatua no utilizamos, solamente decimos Saratua. Ah, ya. Sarato. Entonces, sin está ya, ¿no ve? No, Entonces, sin está ya. sin la TH, sin la TH. Sarayawa, ¿sí? No, Saratua. Así la llave. Sarat, mm, Entonces, en este caso, esto no tienen. no tiene, Saratua. Ya, Sí, ¿no ve? Entonces, si fuera eso, aquí utiliza la diéresis, ¿no ve? en la A, sí. Así. Ah, sí. Saratua. Saratua. Eso, ¿no ve? Aquí Es una igual debe ser, variante, ¿no? ¿no? Mancayatua, ¿no? Mancatua, ¿no ve? Ajá, sí, ¿Ya? Sí, es una variación dialectal nada más, ¿ya? listo, está aclarado. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Anaski wa Hilata. Ya. Ahora, el siguiente caso y el último caso en el que se presenta la diéresis, ¿ya? Diserativa. ¿Alguien sabe qué es diserativa? Mm, ¿No? ¿Nadie? A ver, les voy a poner un ejemplo y ahí ustedes me van a decir, por ejemplo. A
Seguimos con Saraña. Saraña, ¿no ve? Ir, ¿ya? Saranchatua, ¿qué está diciendo? Quería ir, ¿no? Quiero ir, como que no quiero ir, ¿no ve? Eso es Dudando. disertiva. A ver, otra palabra les voy a decir. Jihuancha, Moribundo, ¿no? moribundo, ¿no ve? Jihuancha, ¿no ve? Sarancha, pues es sarancha también, ¿no? Saranchatua, ¿no? Aquí entonces eso, falta la H, ¿no? Saranchatua, Jihuanchawa, Jihuancha, Jihuanchawa, ¿no ve? Entonces, en esas situaciones se conoce como diserativa, ¿ya? Entonces, la diserativa es o no es así medio dudoso, digamos. Por ejemplo, Jihuancha, estamos diciendo, Jihuancha es de morir, ¿no ve? Entonces, Jihuancha a punto de morir, porque todavía no está muerto, ¿no ve? ¿Sí? Sarancha, Saraña es ir, ¿no ve? Sarancha es como quisiera ir, como también no, así, o a punto de ir, más o menos. Por eso se llama diserativa, ¿ya? ¿Alguna otra palabra más conocen? Munanchatua. Munancha, ¿ya? No sé si existe. Por ejemplo, hay otra palabra que es monachi, pero eso no nada que ver, ¿no? Monachi es el que quiere todo, ¿no? El que acapara todo es monachi. ¿Ya? ¿Estas dos palabras se entiende? ¿Su significado? No. También podría ser Eh, mancachatua. Mancachatua. Chatua, posiblemente no. Entonces, el primero se traduciría como tengo ganas de ir, ¿no? Más o menos, o sea, no es una traducción así literal. Jiwancha de moribundo, ¿no? Moribundo. ¿Ya? En esos casos se utiliza lo que es la diéresis, ¿ya? Entonces hemos visto varios casos en los que se utiliza la diéresis. Entonces solamente en esos casos se utiliza, no hay otra forma, ¿ya? Entonces si ven una palabra con diéresis tiene que estar en cualquiera de estos casos que hemos conocido, ¿ya? Ahora cuando tengan que escribir igual, ¿no? Entonces si es un exclamativo, utiliza la diéresis. Si es una diserativa, utiliza la diéresis, ¿no? Entonces van a ir identificando de esa forma el uso de la diéresis. ¿Alguna pregunta, comentario? Ya, Tichiri, ¿es diserativa o disetativa? Diserativa. ¿Está escrito mal? Sí, ya, Tichiri. Dice, esta es una R, ¿ya? Con E. Desirativa. D, E. No, solo estaba mal la R, ¿no, ya, Tichiri? Voy a verificar, ¿ya? No, esta estaba mal. Sí, tienes razón. Estaba mal la E y la E con I. De, sí. Así es. Desirativa. ¿Acaso no es diserativa? Desirativa. Así es. Diserativa. Sí, está bien. ¿Ya? No. ¿Cómo? Así No, van a no, no. buscar Con desirativa. no, al revés, ¿no? Con E, ¿no? Sí, con E es D. Esto es al revés. Con E. De, sí. Desirativa, así es. Está bien. Muy bien. Desirativa. Así es. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, comentario? Hanat, Hanich. Kanaskiwa hilata tichiri. ¿Ya? Kamsanchmun pacha tiempo desirativa. Puede ser un deseo de desprenderse de algo más o menos, ¿no? ¿Ya? Sí. Un deseo de algo, ¿no? Sí. Pero no siempre es un deseo. Por ejemplo, Jiwancha, alguien Claro. desea morir, ¿no ve? O sea,
Una acción verbal, digamos, que surge del hablante. Así está mejor, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más podríamos decir? Algo de querer, ¿no? Algo de querer, pero ese querer no siempre es, no es significado así, traducción literal, ¿no ve? Por ejemplo, dicen Hiwan chatua, dicen no Hiwan chastua, ¿no? Entonces, cuando uno está enfermo, ¿no ve? Pero en realidad no está deseando morir, sino está mal, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, eso significa, ¿ya? Tal vez sería ampliar, ¿no? En la definición, ¿ya? Ustedes lo van a hacer, ¿ya? No sé si tiene alguna pregunta. Por ahora ahí terminaríamos. ¿Cómo Ustedes se lo diría, encuentran en ya casita. quisiera morirme, ¿cómo se diría? Quisiera morirme. Chihuahua monta, pero nada que ver con diserativa. Ah, ya, paisuma ya te Geogerista O geogerista, geojaquirista, ¿no ve? o geojaquirista. ¿No ve? Entonces, eso es. Taikana kawali kulera preja cuatra, wale guawaneka kulera ya cuatra. Taikaxi geojaquirista o geogerista. Sí, ¿no ve? Geojaquirista, ¿no? Sí. Sí, muchas veces escuché eso, ¿ya? Walik, ¿kuna esta chutji? ¿Hanata que kunas? Wale kanapiniskiwa hilata yatichiri, wale suma humaja irnaqtasta yuspagarsmo. Walik hilata Francisco, ¿ya? Homa jutir uruik kisiñan, ¿ya? Ya, jutir kama. ¿Ya? Ya tinta si paquita humanacá, ¿ya? Van a Ya, seguir ya. practicando, ¿ya? Van a practicar, ¿ya? Y a Tichiri, ¿va a haber texto de apoyo? ¿Textos de apoyo va a haber? Sí, el lunes Ya. ya vamos a tener disponible, ¿ya? Martes. El martes aquí en La Paz, el lunes en Puno, ¿ya? Ya. Listo. Ya. Hikisinkan takini. Ya, Yuspagar, ya, Yuspagara, Yuspagara. Yuspagara. Hikisinkan.